Qué bueno poder encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Tenemos algunos de nuestros hermanos de distintas congregaciones alrededor del mundo conectados hoy, así que le damos también la bienvenida a ellos. Qué bueno poder reunirnos, ¿no? Qué bueno poder compartir. Mire, los que están lejos a veces tienen tanto anhelo de estar, de compartir, de venir, de estar juntos, de compartir una charla, un café. Y a veces cuando los que podemos hacerlo, a veces menospreciamos esos tiempos. Pero el que viaja, que está lejos, dice qué gana de estar allá. Cuando compartimos con algunos pastores o viajamos a distintas partes para visitarlo, dice qué gana de estar allá con los hermanos. Así que bueno, hoy en un ratito vamos a ver 2 o 3 congregaciones para poder estar orando por ellos. Hoy vamos a hablar de constructores. El tema, el título es Constructores de Puentes. Constructores de puentes. Y voy a hacer un poco mención a lo que Dios nos viene hablando. Siempre estoy sorprendido de que Dios nos habla a través de los distintos pastores, y cuando viajamos o me toca charlar con algún pastor de otro lugar, dice, Dios nos habló lo mismo que estaban hablando el domingo, lo mismo que se habló el miércoles, lo mismo que escuchamos el sábado. Y los que tenemos la oportunidad estamos en reuniones de mujeres y de hombres. Yo no estoy en la reunión de mujeres, no me dejan entrar. Ayer estuvieron comiendo y alguien, tengo que averiguar quién impidió el acceso de la comida. Porque una hermana dijo, llevémosle torta a los hermanos. Y alguien dijo, no. Ya estamos haciendo las averiguaciones. Próximamente vamos a poner una camarita ahí para enterarnos de todo. Y incluso en las reuniones de hombres, de mujeres, podemos ver confirmación de cómo no son palabras de hombre, no son prédicas preparadas por algún pastor, alguna pastora, sino que Dios nos está hablando. Porque la intención es conocerlo más a Él, no es predicar más lindo, no es tener una charla motivacional, no es estar motivado para el lunes, sino es que Dios pueda hablarnos. Porque si Dios puede hablarnos, la intención de sus hijos es conocerlo cada vez más, es comer de ese pan para también ser una mayor expresión de Dios en cada lugar que nos toque vivir, estudiar, trabajar, circunstancialmente pasar. Puede ser en el gimnasio, puede ser con amigos, puede ser en el trabajo. Ciertamente nos reunimos con la intención de conocerlo más, con la finalidad de ser una mayor expresión de Dios. En este tiempo, bueno, vamos a hablar de puentes, de constructores de puentes, según lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Y lo invito a verlas. En YouTube puede ver las prédicas del miércoles. Creo que miércoles estuvo el pastor Pablo Galvano, el sábado estuvo el pastor Miguel, tuvimos también en la reunión de hombres, lo tuvimos a Nata allí trayendo una palabra, un disparador, y yo podía ver como espectador, podía ver cómo Dios nos sigue hablando las mismas cosas. Hago memoria de la prédica del domingo pasado y de la anterior, cómo toda la palabra fue una construcción de lo que Dios nos está hablando. Y se habló mucho de Marcos, o de las historias que se habla en uno de los evangelios que tomamos, que es Marcos 11, podemos ver a Jesús entrando al templo, entrando a Jerusalén y ser reconocido como el Señor, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recuerda la historia, lo hemos hablado en estas semanas. Allí en Marcos hay como una cronología de algo que tenía que suceder. Y todo comienza, ¿sí?, por aquí. Jesús yendo a Jerusalén y primeramente siendo reconocido. Si no reconocemos al Señor, nada sucederá en nuestra vida. Podemos creer, podemos venir, podemos compartir con los hermanos. Si no hay un reconocimiento en el Espíritu de quién es el Señor, no sucederá nada. Y vemos ahí en esa cronología, y se lo dejo de tarea para que usted lo repase, yo lo voy a así pasar muy rápidamente como repaso para lo que Dios nos va a hablar hoy.
Vemos a Jesús entrando a Jerusalén y primero es reconocido como el Señor. Entra al templo, observa todo, ve todo lo que estaba sucediendo en el templo allí en Jerusalén y dice que se va a Betania esa noche. Dice que se retira porque es tarde. Vio lo que estaba sucediendo y se fue. ¿Sí? Quizás meditando en el corazón, tratando de no actuar por impulso. Creo que cada uno de nosotros cada tanto toma un tiempo para respirar, tomarse un tiempo, tiene que contestar un mensaje, hace... Me voy a tomar 10 años para contestar este mensaje porque si lo contesto ahora, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato, como dice el dicho, ¿no? Entonces dice que Jesús primero es reconocido, después entra al templo, pero se va a Betania y por la mañana vuelve. Y en el camino hacia Jerusalén encuentra allí una higuera, se acerca con deseos de encontrar higos, pero no hay higos, y la maldice. Los discípulos quedan como choqueados, y hay toda una enseñanza, ¿no?, de la higuera, ¿no? Nos está hablando de que Dios está buscando frutos en nuestra vida. Pero claro, se aclara allí que no era tiempo de frutos. Y hablábamos la semana pasada de que Dios no está esperando un tiempo específico para que podamos dar fruto, sino si entendemos que en Él damos frutos y los frutos dependen de Él, daremos fruto en todo tiempo, como el árbol plantado a orilla del río que da fruto a tiempo. No importa el clima, no importa las inclemencias, no importa si la tierra está pasando por sequía, sus raíces no están en la tierra. Parece que están en la tierra, pero se sirven y se nutren del río de Dios. Así son los hijos de Dios. Y claro, aparentemente parece algo desubicado que el Señor busque fruto en una temporada donde no había fruto. Dice Marcos 11:13, si usted me acompaña rápidamente, dice: viendo a lo lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Aclara el escritor del Evangelio, dice, no era tiempo de higos, pero el Señor estaba buscando. Y allí el Señor maldice esa higuera que aparentemente tendría que dar frutos. Claro, a nosotros nos parece una locura, pero en el tiempo de Dios es siempre. Muchas veces en nuestra vida, y hablamos de fruto, y seguiremos hablando porque la historia nos habla de dar frutos cuando lo conocemos a Él. Cuando lo reconocemos en nuestra vida da frutos. Y cuando los frutos dependen de mí, en los tiempos malos no daré fruto y me consolaré diciendo, ese está muy bien, estás pasando un mal tiempo, los frutos del Espíritu no pueden ser en tu vida, claro, pero son los frutos del Espíritu, no son mis frutos. Entonces, cuando son los frutos del Espíritu en los hijos de Dios pueden estar en persecución, pero los frutos del Espíritu son hallados allí. El mundo va a ellos, acude a ellos y encuentra los frutos del Espíritu de Dios. En momentos de crisis, en momentos de persecución, en momentos malos, porque tiempos malos todos los atravesamos, pero a veces nos consolamos diciendo, bueno, no es un buen tiempo y por eso no pueden ver a Cristo en mí. Amado, Dios está buscando que los hijos de Dios puedan manifestar sus frutos en todo tiempo, como ese fruto plantado a orillas del río, hablando del río de Dios, ¿no? Como cuando nuestra vida depende de Él, los frutos son saludables, los frutos son necesarios para una sociedad. Cuando se habla del río de Dios, y hago memoria de porciones de la Escritura, donde dice que del río que sale del santuario crecen árboles a un lado y a otro y dan fruto de distinta clase y el mundo halla en ellos hojas y frutos, frutos como comida y hojas como medicina. Mire, si la iglesia no va a manifestar a Cristo solamente cuando está bien y, entre comillas, en victoria, ¿no? Como decimos, no, estamos en victoria porque todo nos está yendo bien. O sea, tenemos una iglesia intermitente y somos una iglesia la cual no es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera está en persecución y da frutos.
Está en tiempo de bonanza y da frutos. Está en tiempo de escasez y da frutos. En todo tiempo. Y hablábamos de hermanos que a veces les tocaba estar en una cama de un sanatorio, estar enfermos, pero orar por el que estaba al lado. Y decirle, vamos a orar. Y a veces hablaba con el pastor de Galvez, ¿no? Y me contaba, estaba enfermo, oro por el que está al lado, me llevan a cirugía, vuelvo, no está más. ¿Qué pasó? Se curó. Dice, pero a mí me tuvieron que operar. En todo tiempo los hijos de Dios están llamados a dar fruto y esta es la enseñanza que nos da el Señor. En este camino del reconocimiento, ver qué estaba sucediendo en el templo, ¿sí? Volver y hacer esta comparación entre la vid y la vid verdadera. Ayer Nata nos hablaba un poco de esto, ¿no? De la vid y la vid verdadera. ¿Y por qué nos habla de la vid verdadera como la vid verdadera? Dando a entender que hay vides que son falsas. La vid verdadera da fruto en todo tiempo porque no depende del tiempo que está viviendo, sino de la vida que nos está habitando. No importa lo que suceda en tu vida, vas a dar frutos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque tu familia tiene que conocer a Dios. Porque tus hijos tienen que conocer a Dios. Porque tu esposa tiene que conocer a Dios en vos. Porque en tu trabajo tienen que ver a Cristo. Y dice que en el camino allí de Betania a Jerusalén, nuevamente al templo, maldice esta higuera que naturalmente no tenía que tener frutos, pero el Señor nos está enseñando que en Él estamos llamados a dar fruto en todo tiempo. Dice que se dirigió al templo. La historia, lo voy resumiendo, usted puede leerlo después. Marcos 11. Dice que encuentra una soga y comienza a hacer un desastre en el templo. Ya ese Jesús que había ido pacíficamente y se había ido, vio lo que estaba sucediendo y se fue, ya vuelve nuevamente y comienza a echar todo lo que no pertenecía a la casa de Dios en aquel momento. Empezó a echar afuera a los que vendían, a los que comerciaban, a los que sacaban ganancia deshonesta del templo y les dijo, mi casa es una casa de oración para todas las naciones. Dice, acompáñenme, lo leemos rápidamente, Marcos capítulo 11, verso 15, dice, llegó pues a Jerusalén, Jesús entró al templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que estaban cambiando dinero y los puestos de los que vendían paloma y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. En otra versión dice, no permitía que nadie entrara. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay versiones que dicen para todas las naciones. Y vemos a un Jesús que primero es reconocido, después ve lo que sucede en el templo, después nos enseña que tenemos que dar fruto en todo tiempo, no por el tiempo que atravesamos, sino por la vida que realmente nos habita. Entra al templo, comienza a sacar todo lo que no formaba parte de ese templo y aclara, mi casa es un lugar de oración, podríamos decir un lugar donde las personas pueden comunicarse con Dios desde todos los pueblos y naciones. Y hacíamos la semana pasada la comparativa de lo que el Señor nos estaba diciendo. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Y cómo comparamos ese templo donde el Señor es reconocido, Él entra y purifica, el título es purificación del templo, y donde no permitía ya que nada entrara después de haber echado y sacado del templo todo lo que no servía para el fin que tenía, que era que todos puedan comunicarse con Dios, todo pueblo y nación pueda comunicarse con Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, la pregunta es, ¿acaso no saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Cuando Jesús atraviesa la cruz y asciende y desciende y viene a los discípulos y orienta nuevamente a la iglesia, se nos está hablando de que ese templo hoy somos nosotros. Cuando le conocimos, cuando lo reconocemos al Señor, Él entra en nuestra vida y comienza a echar y a quitar todo lo que no es parte de la adoración a Dios. Él comienza a limpiar, empieza a circuncidar todo lo que no pertenece a Él. Tu vida y mi vida comienza constantemente a atravesar distintos cambios. Las personas comienzan a no reconocerte y empiezan a ver su vida, su carácter, su intención y no la nuestra. Esto es lo que sucedió en el templo y es lo que sucede en nuestra vida. Somos purificados, menguamos para que Él crezca. Él entra en nuestra vida y quita todo lo que no tiene que ser parte de la adoración a Dios. ¿Por qué? Y después, bueno, hablamos de la vid verdadera, ¿no? Esto lo conectamos, la vid falsa, lo que Jesús hizo en el templo purificando, porque era el lugar donde las naciones y todos los pueblos iban a orar y a comunicarse con Dios. Era la función que tenían, eran el puente, el templo era el puente con Dios. Acompáñenme, Juan 15, 1. Dios habla de la vid verdadera y algo de esto nos hablaba Nata recordando la prédica del domingo. Y él nos hacía una pregunta. Si hace hincapié en decir que hay una vid verdadera, hay una vid que es falsa. Si yo tengo que aclarar que algo es verdadero, es porque de ese producto hay falso. Y siempre de lo falso hay más que de lo verdadero. No sé si usted se dio cuenta de eso. Lo falso es fácil de conseguir, lo verdadero no. Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera. Jesús estaba hablando aquí del Cristo corporativo, hablábamos la semana pasada. Y el Cristo corporativo es la iglesia. Dice la palabra en Efesios que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea que la iglesia, usted, yo, guiados por el Señor, estamos en la tierra para que Él sea visto. Somos su cuerpo en esta tierra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da frutos, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos todavía. O sea que la rama que no da fruto dice que Él es la vid y nosotros somos esas ramas. Y la rama que no da fruto es cortada y la rama que es podada es para dar mayores frutos. Ustedes ya están limpios por la palabra. Y hacemos y recordamos, y disculpe que haya que ser un poco repetitivo en algunos temas, pero la enseñanza es repetitiva. Cuando usted fue a la primaria y a la secundaria, la enseñanza necesariamente tiene que ser repetitiva para que podamos ver y apoyar lo que estamos enseñando con lo que se dijo. Lo que se enseña nunca puede estar en contra de lo que se está diciendo. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Cuán importante? Y esta era la otra pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Qué tan importante es la palabra? ¿Qué tan importante? Pablo habla con Timoteo y le dice, traza bien la palabra de verdad. ¿Qué tan importante? Lo que damos es una palabrita, lo que damos es algún mensajito que preparamos, que podemos hablar del tiempo presente y respaldarlo con algún versículo bíblico, o realmente lo que estamos enseñando es Cristo. Lo que estamos transmitiendo necesariamente tiene que ser la palabra de Dios y no lo que a mí se me ocurre, o lo que a mí me parece, o lo que a los líderes se le parece, o lo que a usted le parece cuando medita en la palabra, cuando la trabaja en las casas, cuando hablamos a nuestros hijos. ¿Le digo lo que a mí me parece o transmito realmente la palabra de verdad? Porque acá dice que somos limpios por la palabra. Y mire qué maravilloso, la palabra en Juan 1.1 dice que la palabra estaba en el principio en Dios y la palabra era Dios.
O sea que la palabra que transmitimos es Cristo. La palabra que estamos dando no es mía, porque si no sería un fruto mío. Lo que compartimos, lo que damos, no depende de mi estado de ánimo. Depende de lo que Dios obra y hace a través de nuestras vidas. Me acostumbré a decirle a los pastores y a los hermanos en todos los países qué maravilloso lo que Dios está haciendo a través de tu vida. No el reconocimiento, qué lindo lo que estás haciendo para Dios. Antes yo decía, qué lindo lo que estás haciendo para Dios. Hoy les digo, qué maravilloso lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Porque si estoy haciendo yo para Dios, es mi trabajo. Si permito que Dios me limpie para producir más frutos, estoy haciendo, o mejor dicho, Dios está haciendo su buen trabajo en cada uno de nosotros. Y usted reconocerá su carácter cuando hablamos con personas, bueno, yo sé que usted no, porque ustedes, de acá le veo la aureola. Pero bueno, a mí me cuesta tratar con algunas personas. Y si los veo desde lo humano, ya los descarté, los desafecté, los separé de mi vida. Pero si lo veo desde Dios, no puedo apartarlos, no puedo descartarlos. Sino que tengo que ver y tengo que aprender y tengo que ser direccionado en lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Fue la oración del Señor, ¿no? Recordamos la oración del Señor. Antes de la cruz, cuando hablaba con el Padre, que ellos estén en ti, que vos estés en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Que ellos puedan estar en nosotros como en la misma intimidad que nosotros tenemos. Oró por los que formaban parte de la iglesia y por aquellos que formarían parte alguna vez. O sea que el Señor antes de la cruz estaba orando por vos y estaba orando por mí también. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Casi parece como un condicional, ¿sí? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Tiene que haber una intención nuestra de querer conocerlo más. Tiene que haber una intención en nosotros de permitir ser corregidos. Y hablábamos esto la semana pasada, permitirle a Dios que nos corrija. Y hablábamos de la planta cuando hablábamos de la vid verdadera, ¿sí? Y de una rama que si no entiende que está siendo podada para producir más fruto, va a sentir la poda de Dios y los tiempos que atraviesan como tiempos malos, como un tiempo de castigo. ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios permite que pase por este tiempo? Y todo lo que pasamos y todo lo que atravesamos en nuestra vida forma parte de la poda de Dios para producir mayores frutos. Si usted va a una operación donde le dicen que lo operan para matarlo, usted no se va a querer operar. Pero si el médico te dice, mira, te vamos a operar, vas a tener un posoperatorio, ¿sí? Te va a tardar un tiempo, vas a tener dolor, pero es lo mejor para tu vida, para tener una mejor vida. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a operar o no se va a operar? Cuando nosotros entendemos que la poda de Dios es el amor de un Padre que corrige, es el amor de un Padre que nos direcciona, porque la religiosidad nos habló de un Dios que nos castiga. Y Dios simplemente no nos castiga. Dios nos dice, hagan esto para que les vaya bien, y si hacen esto, les va a ir mal. Es como decirle a tu hijo, no toques el enchufe porque te va a hacer mal. No toques el enchufe, el nene va a tocar el enchufe y dice, qué malo que es papá, me castigó. ¿Papá lo castigó o no fui obediente a lo que se me dijo que no? Por eso tomamos a Dios como un Dios de castigo, y Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Cuando leemos a las Escrituras, entendemos que Él nos corrige, el Padre que corrige, cuando nos habla de los padres naturales, el Padre que corrige, ama. El Padre que no corrige, no ama. Por eso qué maravilloso es permitir que Dios nos corrija, que Él nos circuncide como esa vid verdadera que recibe la poda, no porque está siendo cortada, sino para que demos mayores frutos.
y nos preguntábamos, escuchábamos la prédica del miércoles de Pablo cuando nos hablaba de reconciliación y de esta historia que está en Marcos capítulo 2, verso 2, donde nos habla de 4 amigos que no ven el impedimento, que no podían llevar a su propio amigo enfermo a los pies del Señor y tomaron la decisión de subir una casa y sacar el techo. Una locura. Y hablábamos justamente de esto, de que la palabra no nos habla de las consecuencias que tuvieron estos amigos, pero seguramente tuvieron que arreglar un techo. ¿Se imagina el dueño de la casa? ¡Ay, qué lindo! Para traer a su amigo me rompieron todo el techo. ¿Usted qué hubiese hecho? ¿Se imagina, tiene en su casa un discipulado, está lleno de personas y alguien quiere traer a alguien y sabe que no puede entrar y le rompe el techo y le bajan al amigo? Usted va a decir, claro, esta es voluntad de Dios. Los 4 amigos tuvieron que necesariamente enfrentar las consecuencias de haber roto un techo, que eso no nos habla la palabra. Pero ellos no vieron el impedimento ni el precio que tendrían que pagar, o si tendrían que ir presos, sino que fueron esos puentes que llevaron a su amigo al Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de que parecía imposible. Y él nos hablaba, volvía a recordar este tema que hemos hablado mucho, que es reconciliación. Es el ministerio que Dios nos dio. Y esa reconciliación es generar puentes con aquellos que amo y con aquellos que no me caen bien. Con aquellos que me amaron, me ayudaron y me acompañaron en la vida, y aquellos que te patearon y que te maltrataron. Después Nathan nos hablaba de estos frutos de la vid verdadera. ¿Para qué los frutos? Y coincidíamos, nos presentó varios textos en la palabra donde hablaba de que la intención de Dios por medio de esos frutos era edificar su iglesia. Y la pregunta era, ¿para qué Dios quiere edificar la iglesia? Para que Él pueda ser visto mucho más claro. Cuando Él entró a ese templo, donde las personas de todos lados llegaban y querían ofrendar a Dios, había un grupo de mercaderes que le decían, tenés que comprar esto para ofrendar a Dios. Viniste con plata de tu tierra, tenés que cambiarla. Y allí estaban los cambistas, estaban los que vendían las ofrendas, los que habían hecho un culto del servicio a Dios. Y es allí donde el Señor corrige eso. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida también? No solamente en el sistema, porque lo que viene a nuestra mente es el sistema religioso en el que vivimos hoy, ¿no? Y se nos vienen tantas cosas que hemos visto, tantos abusos con las personas. Pero también cuántas cosas hay en nuestra vida que las seguimos negociando con Dios, o creemos que las negociamos. Cuántas cosas hay en mí, cuánta corrupción hay en mí que está impidiendo que Dios verdaderamente crezca en mi vida. Y cada uno de nosotros podrá meditar en qué está sucediendo en nosotros. El pastor Miguel ayer nos hablaba de las casas como un lugar de corrección, o mejor dicho, un lugar estratégico donde Cristo tiene necesariamente que ser formado. Hablábamos la semana pasada de que somos corregidos para ser una mayor expresión de Dios. Mi querido hermano, ayer Miguel nos hablaba de las casas, hablábamos la semana pasada del Cristo corporativo que es la iglesia, donde somos corregidos cada uno de nosotros. Y podemos hablar de esos lugares de contención, de esas casas de Jesús. Jesús habitó en un vientre humano donde se preservó la vida de Jesús. Dios preparó, mire qué locura, ¿no? Me pongo a pensar en por qué Dios pone algo tan necesario para la humanidad en manos de simples mortales. En tus manos y en mis manos pone el ser una vasija que contiene a Dios. ¿Sí? Cuando termine la propaganda, seguimos. Qué necesario es reflexionar en lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas.
de tu vida, de mi casa, de mi familia, de cómo Dios, su cuerpo lo designa en simples mortales. El Señor, cuando tuvo que mandar a su hijo, lo mandó a un vientre de una mujer natural, al cuidado de una familia natural, cuidado por padres naturales, donde se desarrolló, donde comió, donde se le enseñó, donde Jesús fue corregido también. Por eso decimos, no, el Señor era un santo desde el pesebre. Hubo una mujer natural y un vientre natural que contuvo una vida. Hubo un pesebre completamente natural y humano que recibió al Señor en esta tierra. Y una familia completamente natural que lo corrigió y que lo direccionó al cumplimiento de Dios en la vida de Jesús. Fíjese qué importante. Vemos a un Jesús, fíjese cómo el Señor necesariamente tenía que ser corregido. Dice que, no recuerdo la edad, pero dice que sus padres fueron a un censo y allí estaba Jesús y de repente lo perdieron al Señor. Y lo buscaron por algunos días y no lo encontraban. Y dice que lo encontraron a Jesús hablando en el templo y enseñando a los religiosos. Un niño, el niño Jesús enseñando, tenía todo para enseñar. Y todos decían, qué maravilloso este niño, las cosas que dice, las cosas que enseña. ¿Sabe lo que pasó después? Lo agarró su madre de la mano y se lo llevó. Todavía seguía al cuidado de padres naturales. Todavía tenía que ser corregido. Todavía su madre y su padre le reclamaron por qué se había quedado. Nosotros podemos contar la historia y decir, no, pero el Señor quería, Él dice, en la casa de mi padre necesito estar. Es necesario que yo esté. Pero se tuvo que volver a la casa de sus padres naturales porque todavía no era el tiempo que Jesús se ha manifestado. Y vemos la corrección de sus padres sobre la vida de Jesús. Qué importantes son esos ambientes donde somos necesariamente corregidos. Esa poda en nuestra vida es la corrección de Dios. Qué importante es realmente anhelar la corrección de Dios y habitar en una comunidad de fe donde soy corregido. No donde los líderes corrigen a los miembros, sino que somos todos corregidos. Ninguno de nosotros ha alcanzado nada todavía. Pero qué maravilloso es tener la intención de ser corregido. Siempre hablo de esa frase que a mí me molesta mucho cuando dice, estoy buscando una iglesia donde encaje. ¿Qué sos, un Lego que va a encajar en algún lado? Estás buscando ahí la pieza del rompecabezas donde encajás, porque esa ya es parte de un corazón que no quiere cambiar. Quiero una iglesia que me acepte como soy, quiero una iglesia que me aplauda lo que soy, quiero una iglesia que simplemente me reciba y nada, y adoremos al Señor y cantemos a Él. Una iglesia que no me corrige no existe, porque somos corregidos en el cuerpo. Quizás la frase correcta sería, estoy buscando una iglesia para ser formado, para ser corregido, para ser enseñado, para conocer más de Dios, para ver en mi vida todo aquello que tiene que salir, para que ese Jesús que un día creí, hoy ese espíritu que habitaba en Él, ese poder de resurrección habita en mi vida, corrigiendo todo lo que no tiene que ser parte de mi vida. Esa es la intención correcta de un miembro, de una persona. Amados, nosotros como pastores pertenecemos a ambientes donde también somos corregidos. El pastor que no pertenece a un ambiente de pares, donde los pares puedan corregirte, terminás siendo el rey de tu propio reino. Y Dios no nos llamó a ser los reyes, nos llamó a ser los sacerdotes de un reino. A todos, cada uno de nosotros debe buscar un lugar en donde es corregido, donde permitimos a los demás que puedan formar al Señor en nosotros, donde yo pueda discernir qué cosas en mi vida tienen necesariamente que cambiar. Porque mi vida es ese templo que contiene esa vida del Señor.
El que permanece en mí y yo en él dará muchos frutos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Me encanta lo maravilloso del Señor, cómo no te da lugares a grises. Él no te dice, bueno, capaz que algo sin mí podés hacer. Él no dice, sin mí no pueden hacer nada. Porque todo lo que hacemos, si es la voluntad de Dios, es bueno. Todo lo que hago que no es voluntad de Dios es malo, aunque aparentemente parece bueno. Acompáñeme, Hechos capítulo 2, verso 1. Vamos a hablar de la iglesia primitiva, como cuando ya hablamos de esta intención del Señor de hablarnos del Cristo corporativo, de cómo primero es reconocido en la entrada triunfal como el Hijo de Dios, y después entra en el templo y después corrige todo lo que en ese templo está, y lo comparamos, ¿sí? Porque es tipo y forma de lo que somos. Conocimos a Jesús, su espíritu entra en nosotros y Él cambia y quita todo lo que no sirve para que podamos ser una carta leída, para que podamos ser una mayor expresión de Dios. No conocemos a Dios solo para salvación, sino que toda la Escritura nos habla de que Dios está haciendo algo a través nuestro. Nos habla de fuentes. Fuimos al agua de vida eterna para hacer fuentes donde otros vienen a tomar de su agua. Somos carta leída donde Él ha escrito su mensaje. Somos el pan de vida, Él es el pan de vida eterna. Pero hoy nosotros somos su cuerpo y somos el pan de vida eterna donde las personas pueden comer a Cristo en nosotros o comerán de nuestra malicia o de un Cristo distorsionado. Porque ese es el peligro. Que las personas al no ser corregido coman a un Cristo que no es Cristo, a una vid que no es la vid verdadera. Que puedan comer de frutos que no son del Señor, sino que son míos. Por eso estamos llamados a dar frutos en todo tiempo, porque son sus frutos y no los míos, y no dependen de mi estado de ánimo. Ser manejado por nuestras emociones puede ser lo peor que nos puede pasar. Y las emociones son buenas en nuestra vida cuando están gobernadas por el Señor. Cuando un hijo de Dios, cuando un líder, cuando un pastor está manejado y direccionado por sus emociones, es una bomba de tiempo. Porque va a reaccionar con las personas, va a transmitir sus frustraciones, va a transmitir sus abusos. Pero cuando somos corregidos por Él, comenzamos a hacer esa vid verdadera porque sin Él nada podemos hacer. Hechos capítulo 2, verso 1, esta versión me encanta, pues es súper sencilla, TLA. Y se estuvo hablando, lo mencionó el pastor Miguel ayer, una parte, se mencionó también en la reunión que tuvimos de familia el viernes, y cómo estamos aprendiendo de esa iglesia que Dios quiere, esa iglesia que Dios corrige, esa iglesia que está llamada a ser una mayor expresión de Dios. Hechos 2, capítulo 1. Dice, el día de las fiestas de Pentecostés, ya Jesús había partido, ya Él había estado con sus discípulos 40 días guiándolos, recordándole lo que le había dicho, había ascendido. Y ya esta es la iglesia funcionando, comenzando a funcionar. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Dice el 2, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta. Y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó. Este es el momento donde la iglesia es llena del Espíritu Santo. El pastor Pablo nos hablaba que antes de esto tuvieron que echar suerte. No estaba el Señor, tuvieron que reemplazarlo a Judas. Y dijeron, ¿cómo hacemos? Si siempre nos direccionaba Jesús. Si Jesús nos decía qué teníamos que hacer. Él nos hablaba lo que el Padre le decía que hiciera porque Jesús siempre hizo y dijo
lo decía él, todo lo que mi Padre me dice. Jesús respondía a la voluntad del Padre y no a su propia voluntad. Entonces los discípulos, cuando tienen que elegir, nos hablaba el pastor Pablo hace algunas semanas, dice, tuvieron que echar suerte porque no sabía ya cómo se hacía. Tuvieron que ver cómo se hace sin Jesús. ¿Cómo se hace sin tener la confirmación de Dios en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que decir, en las decisiones que tengo que tomar? ¿Cómo se hace?, dijeron los discípulos. Y echaron suerte en Hechos 1. Y nos hablaba que en Hechos 2 ellos ya recibieron el poder del Espíritu y fueron guiados por Él. Ya no tuvieron que echar más suerte. Ya no tuvieron que echar suerte para ver, ¿qué hacemos? ¿Cara o cruz? Che, ¿qué te parece? A ver, levantemos la mano. Dejó de ser algo democrático para ser algo que el Señor direccionaba. Y este es el punto, donde dice, y ellos fueron llenos. Dice que estaban reunidos, estaban unánimes en el mismo salón, allí en Pentecostés, quizás sin saber cómo seguir. Me los imagino, déjeme imaginar, los imagino allí encerrados, entendiendo que en ese tiempo ellos tenían costumbres que hacían, ritos que cumplían. Y me imagino que en su mente había una lucha como decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Volvemos a los ritos de antes? ¿Qué hacemos? Y creo que en ese cuarto estaban allí clamando al Señor. De cómo seguimos. ¿Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes? Y dice que como una tormenta, como un viento, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el punto donde se dice que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Dice, fue así como el Espíritu los llenó de poder a todos ellos. Dice que fueron llenos de poder. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Y quiero que me preste atención en esto. Márquelo, si tiene una Biblia física, márquelo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, cada uno de ellos según el Espíritu Santo le indicaba. No hacían lo que querían. Fueron llenos del Espíritu Santo y ellos respondían a lo que Dios quería hacer a través de ellos. Y comenzaron a hablar de una manera natural en distintos idiomas. En aquel tiempo, dice el 5, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Claro, era el tiempo de las fiestas. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón. Se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Me pongo a pensar, ¿no? Es cierto, claro, venían de distintos lugares, eran judíos o eran convertidos al judaísmo, que venían de distintas naciones y lugares del Imperio Romano, lo que gobernaba el Imperio Romano, y cada uno hablaba en lenguas diferentes. Pero claro, ellos sabían que tenían que ir a aquel lugar. Ellos tenían un idioma como pueblo, pero ellos tenían un idioma en el que se manejaban normalmente, donde habían nacido, donde sus padres les habían enseñado a hablar. Ellos hablaban otros idiomas. Y claro, se sorprendían de que escuchaban en su propia lengua. Y cada uno de ellos, teniendo lenguas diferentes, escuchaban las maravillas del Señor en su propia lengua. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de esta región, de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí, dice el 9, somos de diferentes países. Algunos somos judíos de nacimiento y otros hemos sido convertidos a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Lo primero y yo seguiría porque más adelante nos dice que decidieron unánimes, los que estaban allí creyeron, fueron bautizados, y allí viene donde dice, ellos tomaron la decisión de ser una familia.
tomaron la decisión de todos los días partir el pan, de todos los días hablar del Señor, de compartir lo que tenían los unos con los otros. Después de que Pedro habla con ellos, más de 3.000 reciben al Señor. Y desde allí comienzan a vivir una vida de comunidad en la fe. Ahora me quedo con esto, ¿no? Esto era lo que me hizo siempre mucho ruido. Lo primero que el Espíritu hizo cuando lo llenó es dotarlo de nuevas lenguas, y no de lenguas angelicales que no puede entender nada y soy edificado yo solo. Fueron dotados de lenguas para ser entendidos. Lo primero, lo vuelvo a repetir, lo primero que recibieron, la primera manifestación del Espíritu, cuando fueron llenos del Espíritu, fue ser entendibles. Fue que las personas puedan entender lo de Dios a través de ellos, porque dice que estaban maravillados de ver todas las maravillas del Señor y escuchar las maravillas del Señor en su lengua materna, en la lengua que ellos tenían. Lo primero que hizo el Espíritu no es darle lenguas inentendibles, ¿sí? Pablo nos habla de las lenguas que a nosotros mismos nos edifican, pero lo primero que hace el Espíritu en la iglesia primitiva es hacerlo entendible el mensaje de Dios. Y me pregunto, porque me lo pregunto siempre, ¿cuánto estoy complicando el mensaje de Dios a las personas? ¿O porque no vivo como un hijo de Dios? ¿O porque hablo de manera rebuscada? ¿O porque tenemos un vocabulario demasiado evangélico? Lo primero que hace el Espíritu en nosotros es que lo de Dios puede entenderse. Lo primero que pasó a este grupo, a esta iglesia primitiva, que eran algunos pocos, y después de esto de que Pedro se levanta y habla, más de 3.000 comenzaron a creer en el Señor y a vivir en comunidad de la fe. Y tomaron ellos la decisión de ser un pequeño grupo. Comenzaron a ser una multitud que decidían hacer las cosas juntas, vivir al Señor, partir el pan, ejercitar la comunión entre ellos. Había una decisión personal, porque dice una versión, y ellos decidieron vivir juntos. Tiene que haber una decisión nuestra de que el Espíritu en nosotros no sea algo inentendible, sino que mi esposa pueda ver a Cristo, que mis hijos puedan verlo, que mis vecinos, que cuando hablo del Señor sea algo entendible. ¿Cuántas veces las cosas que hacemos alejan a las personas? Ayer hablaba con mis padres de cómo hay situaciones que se viven que muchas veces alejan a las personas y lejos de conocer al Señor, dice, estos son un grupito de locos. ¿Qué hubiese pasado si los judíos que amaban a Dios, porque dice que ellos amaban a Dios, no conocían al Señor, pero amaban a Dios, ¿sí? Y estaban yendo al templo a rendir culto, a llevar sus ofrendas, y marchaban a aquel lugar? ¿Qué hubiese pasado si este grupo que recibió el Espíritu hablaba de forma inentendible? Hubiese seguido siendo un pequeño grupo, quizás muy feliz como cantaba una canción hace muchos años. Amado, Dios no nos llamó a ser un pequeño grupo muy feliz. Fuimos quitados de un reino de tiniebla, trasladados a un reino de luz, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Dios fue desechado antes de llegar a la tierra prometida, porque ellos no fueron llamados a tener una tierra prometida y a disfrutar de la tierra. Como consecuencia la iban a disfrutar. Fueron llamados a hacer luz a las naciones
y malinterpretaron el mensaje en el camino. Creyeron que Dios era para ellos y solamente para ellos. Amado, Dios no es solamente para mí. No lo conocí solamente para estar tranquilo de que soy salvo. Él me llamó para que otros se salven, para que otros vean a Cristo, para que otros puedan manifestar y ver a Dios en nosotros, ese Cristo corporativo en la iglesia. Amado, simplemente me quedo con esto. La primera manifestación del Espíritu es que seamos entendibles. La primera manifestación del Espíritu es que Cristo pueda ser visto en nosotros. La primera intención en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu los llenó, fue que todos entiendan lo que estaban hablando de Dios. Tendremos que ver un poco nuestro vocabulario cuando hablamos con las personas que no conocen a Dios. Y quizás hablar un poco más sencillo y poder transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros. Quizás desde nuestras reuniones tendríamos que generar ambiente en donde podamos invitar a los nuestros, porque hay personas que no entrarán a una reunión, pero quizás sí a una reunión de familia, cuando nos juntamos los viernes y podemos traer a nuestros hijos que jamás vinieron. Quizás no vengan a una reunión normal, ¿sí? O lo que consideramos una reunión de prédica, pero quizás sí vengan a una reunión de familia. Quizás vengan a una reunión de hombres, quizás vengan a una reunión de mujeres, quizás vengan a un evento que hagamos. Amados, generemos ambientes donde las personas puedan conocer a Dios. Dios nos hizo edificadores de puentes. Es el ministerio que hemos recibido. Como iglesia hemos desarrollado muchos ministerios, pero el ministerio que hemos recibido de Dios es reconciliarlo todo con Él. Pero si no estamos reconciliados nosotros, amados. Por eso el Señor entra en nuestra vida para corregirlo todo. Cuando entra para corregirlo todo, impide que cosas nuevas que no colaboran con Dios y con su mensaje se produzcan en nosotros. Amado, la función de Dios es que podamos edificar esos puentes donde las personas puedan conocerlo a Él. Amén, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el puente. Pero nosotros como iglesia tenemos necesariamente que edificar esos puentes para que los que no conocen puedan conocerlo, porque el Espíritu Santo en ellos los convirtió en entendibles, en accesibles. ¿Qué le parece si Dios nos hace una carta más fácil de leer? Donde nuestro carácter quede a un costado, donde mis deseos quede. A veces decimos, bueno, mis deseos no son mejores que los de Dios. Mire, muchas veces pensé esto, pero cuando uno se abandona a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, a lo que Dios quiere hacer a través nuestro, es allí donde las cosas comienzan a funcionar. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Y como ese grupo, como esa iglesia primitiva, como aquellos que estaban en un simple salón, algunos pocos seguidores de Jesús simplemente oraban y amaban a Dios. Y afuera había hombres y mujeres yendo, también amando a Dios, pero de la manera equivocada. Por eso nosotros no tenemos que ser jueces, sino que tenemos que ser corregidos para hacer una mayor expresión de Dios en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es que Él sea conocido en nosotros. Me encanta decir que no somos Julieta en el balcón. A algunos nos faltaría una buena cabellera para ser Julieta. No estamos esperando a nuestro amado. Nuestro amado vendrá, sí, nuestro amado también vino y habita en nosotros. Nuestra función no es esperar, nuestra función es ser la iglesia de Cristo, ser entendibles. Y como cuando somos entendibles, la iglesia comienza a crecer con aquellos que amás y con aquellos que no amás. Porque aquellos que iban eran aquellos que lo iban a perseguir seguramente.
De esos 3.000 que no conocieran a Dios, se iban a sumar a todos los que perseguirían la iglesia. Iban a tener 3.000 más. Y dice que había una decisión de parte de ellos. Esta decisión, decidieron ser una familia, decidieron partir el pan, decidieron compartirlo todo. Decidieron, tiene que haber una decisión de parte nuestra. No esperar el tiempo indicado, sino que como hijos damos fruto del Espíritu en todo tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos entre comillas malos, en los tiempos donde estamos asustados. Sé que le ha tocado pasar por tiempos donde se está asustado, en la economía, en la salud de la familia, en el crecimiento de los hijos. Pero qué bueno sería decir, Señor, yo creo en vos, pero también creo en lo que vos estás haciendo a través de mi vida. No solamente creemos en Él, creemos en lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no nos hará una raza especial. El Espíritu Santo nos hará entendibles, accesibles, nos hará puentes para que las personas puedan conocerlo a Él. Y sé que se vienen a tu mente y a tu corazón muchas personas que además que quizás hoy no lo conocen. Pero qué bueno sería que lo puedan conocer a través de mi vida, de tu vida, de lo que decís, de lo que haces, de las decisiones que tomás. Que cuando hablás te volvés entendible. Mirá, cuando Elías se cruzó con la viuda y ahí se produce el milagro de la multiplicación, la viuda estaba pasando por un tiempo sumamente difícil, estaba comiendo la última comida para después dejarse morir. El hombre de Dios llega en el momento justo y le pide todo lo que tiene. Le dice, haceme algo de comer a mí. Lo natural hubiese sido, no, esto es para mi hijo y para mí. Es lo último que vamos a comer para después dejarnos morir. Esa mujer actuó por fe, no miró lo natural. No esperó dar frutos, ni le dijo, volvé cuando tengamos, sino que compartió de lo que no tenía. Compartió de lo escaso. Y la historia termina no solamente que hay un milagro de provisión sobrenatural, sino también una mujer que no se queda con el milagro. Por eso decimos, el Señor quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero ¿cuál es el sentido de ese milagro? Qué maravilloso sería orar por un enfermo y decirle, vas a ser sano para hacer una mayor expresión de Él. Vas a disfrutar de la vida, vas a disfrutar de tu familia. Pero Dios te está sanando para hacer una mayor expresión de Él. Recordarle. Y allí Elías se multiplica todo cuando esta mujer confía en el hombre de Dios. En un tiempo donde estaba todo mal y no había esperanzas. Pero no solamente se queda con el milagro, con esta provisión que no quedó para un solo día, sino que quedó provisión para dar y para vender. Me quedo con la reflexión final de la mujer. Dice, ahora conozco que Dios es verdadero en tu boca. No se quedó con el milagro. No dijo, muchos hablaron de Dios, pero no pudieron hacer un milagro en mi vida. No, pudo decir, muchas veces escuché de este Dios. Muchas veces lo sentí nombrar. Muchas veces me hablaron de Él. Pero ahora conozco, ahora puedo ver lo verdadero en tu vida. Eso es lo que decía antes de que la cruz hubiese sido, antes de que el sacrificio de Dios hubiese sucedido en esta tierra. Pero cuánto entendimiento había de Dios. Y esta mujer diciendo, ahora conozco que este Dios, que me lo mostraron miles de veces y parecía falso, hoy es verdadero en tu boca. Dios será verdadero o falso en la boca de nuestras vidas. Transmitiremos un Dios verdadero o un Dios falso según nuestra vida, según las decisiones que tomemos. Para esta iglesia primitiva llena del Espíritu de Dios fue verdadero. Y aquellos que posiblemente lo iban a perseguir, oyeron hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Amados, renunciemos a todo lo que está impidiendo que Cristo sea visto en nuestra vida. Muchas veces es nuestro carácter. Muchas veces son las maneras en que quiero hacer las cosas.
Muchas veces son mis caprichos, pero qué maravilloso si como iglesia nos volvemos entendibles. ¿Sí? Y nos quedamos con esto, por lo menos por ahora. Que las lenguas no fueron inentendibles. En ese momento no los edificaba con Dios y lo hablaba y se estaban edificando mutuamente. No. En ese momento, cuando fueron llenos del Espíritu del Señor, lo primero que sucedió es convertirlos en entendibles. Señor amado, Padre bueno, anhelamos ser entendibles. Anhelamos que vos puedas ser visto en nuestra vida. Anhelamos tener un vocabulario más sencillo para que nuestra familia que no te conoce, para que nuestros amigos que no te han visto, que seguramente te han escuchado, que seguramente en las redes sociales han visto abusos, maltratos, distorsiones de lo que es una iglesia. Y dicen, simplemente esto no lo queremos. Dice que allí muchos también se burlaban. Y fue cuando los apóstoles se pusieron en pie y dijeron, no, un momento, no se burlen, porque nosotros no estamos borrachos. Nosotros estamos hablando en las lenguas que las personas entienden para hacer una mayor expresión de Dios. ¿Cuántas cosas, Señor, en nuestra vida hay que está impidiendo, que me está poniendo un vocabulario complicado, que está escandalizando a los demás y que los demás no pueden conocerte a vos? Que le hablo de vos y simplemente siguen viendo el mismo Jesús distorsionado que se le habló y vieron cientos de veces. Señor, permitinos ser un reflejo de tu amor y responder a ese espíritu en nosotros. A ese espíritu que nos da el poder para ser entendibles. Aleluya. Gloria a ti, Señor.